Bienvenidos a Metro Sci-Fi Show, un podcast de ciencias, ciencia ficción y cultura pop. Y también bienvenidos a nuestro episodio número 2, Monstruos y Fantasmas, parte 2. Este episodio lo dividimos en dos, ya que fue muy largo. Y en esta segunda parte vamos a hablar de fantasmas, apariciones y demonios. Nosotros nos tomamos un pequeño descanso entre estos dos episodios y ahora vamos a continuar con la segunda parte. Y para los que nos están escuchando desde esta segunda parte, estamos aquí con Juan, con Julie, que es la coanfitriona, y con nuestra invitada especial, que es Andrea Urquiza, que es una economista que tiene un trasfondo bastante esotérico y nos está aquí comentando también desde sus experiencias que ella es muy sensible a muchos tipos de energía. Sí, cuéntanos, Andrea. Yo solamente quería decir a los oyentes que ese descanso que tuvimos no fue un descanso, porque desde que empezamos a grabar este podcast hemos tenido muchos problemas muy raros y han habido problemas de Sí, desconexión de todos. Es una cosa que no ha pasado antes y pues estamos arriesgando nuestras dormidas hoy seguramente, pero nuestra alma, nuestro pellejo. Pero bueno, vale la pena. No sé qué está impidiendo que realmente grabemos esto, pero igual de necios vamos a seguir haciéndolo, a ver qué pasa. Sí, ya Juan tiene preparado el arma. Sí, Sí. mientras no toque mi cuerpo, todo chido, ¿sabes? O sea, pero yo quiero aclarar, güey, los problemas que yo estoy teniendo, creo que el huracán Katrina está volviendo a México o algo de ese estilo, pero Veracruz está teniendo una de las peores lluvias que he vivido en mi corta vida. Y posiblemente me mate un cocodrilo, ¿verdad? Como va la cosa, o sea, estoy viendo el agua, estoy viendo el agua que está subiendo y fuck, o sea, ¿En serio? sí, o sea, esto es grave, nunca había visto algo Está el parecido. cocodrilo así por la ventana mandándole besitos a Juan así. Podría ser broma, pero no, o sea, en este lugar donde yo vivo hay lagartos y pueden básicamente caminar a sus anchos en la acera. Vaya listando el flotador, Juan. Más que el flotador, mis pobres perros, güey. O sea, no quiero que te los desayunen, güey, pobrecito. No, sí. Estábamos aquí arriesgándonos. Uno no sabe qué bicho extraño esté por ahí esperando a que terminemos el podcast para matarnos. Pero sí, aquí, como les venía diciendo, estábamos hablando de vampiros. Y antes de cerrar, Julie nos quería comentar algo que es muy curioso, que yo creo que la mayoría de los oyentes no sabe que pasa aquí en Colombia. De hecho, de la ciudad en que Julie y yo somos, que es la ciudad de Santiago de Cali. Cuéntanos, Julie, ¿qué pasa con los vampiros en Cali? Es que cuando yo me puse a buscar vampiros aquí en Colombia o historias de vampiros aquí en Colombia, me pareció curioso que me encontré con una noticia de que en Cali hacen un congreso mundial de Drácula y se reúnen personas en el Centro Cultural Confandi como a compartir cosas acerca de vampirismo o a decir como que ellos comparten el estilo de vida de un vampiro. Incluso dicen cosas como de que ha llegado una señora, el señor que organiza el congreso, que se llama Brandon Aragón, que es un antropólogo. Él es el que organiza como el congreso de vampirismo, ¿no? Y es más como para hablar de cosas como de ocultismo y cosas así, pero no es como que les enseñen A matar gente. sí, como brujería o nada así, sino que es como algo muy más lúdico, sí, según A leí yo. sacrificar niños. Es como algo más lúdico, como de escribir cuentos, como que hacen varias actividades en varios lugares, Sí, aparte como... del Centro Cultural Confandi, como que se reúnen ahí como que enseñan, como que tienen charlas y eso, y luego como que se van para otros lados, no sé si sea como la biblioteca departamental, algo así leí, que se iban y hacían como un tour en donde también hacían cuentos cortos, pero todo como en torno al tema. Aunque el señor dice que una vez lo llamó una señora
a decirle que ella consumía sangre humana y que ¿Mm? se la hacía sentir viva. ¿En serio? Sí, pero que no sabía Uy, cómo, no. pero que no sabía cómo en qué lugar darle un espacio a ella para que les hablara de eso, porque dice que pronto puede despertar malas situaciones como entre ella y las personas que van y no van como con ese, que no van como con ese tipo de intenciones, ¿ya? Como que no hay gente que va solamente como por ir al encuentro académico y lúdico que se hace. Sí, como para aprender y compartir que a todos les gusta como la Sí, literatura gótica y el vampirismo. exacto. Él como que o sea, según leí yo también, él como que también ha encontrado personas que por lo general son jóvenes universitarios que van también a los congresos y que él habla con ellos y ellos dicen que se identifican mucho con los vampiros, que porque solo tienden a salir de noche, que tienen repulsiones a las imágenes sagradas, que duermen en ataúdes, que o sea, que literalmente ellos le dicen que ellos van y alquilan un ataúd nomás para dormir en él y ¿En que dicen serio? que eso los relaja. Y de ese tipo de gente como que hay bastante en Cali de que hacen un congreso. No, pero eso ya, pues no sé, yo nunca viviría, nunca Y, dormiría en un ataúd. y aparte de eso, también el mismo señor dice que tiene una investigación también acerca del vampirismo en esa zona, pues en el Valle del Cauca, Cali. Ujú. Y dice que en los 60, entre el 63 y el 66, hubo una desaparición también de 39 niños entre esos años y que encontraban los cuerpos en campo abierto descomponiéndose con señales de tortura. Aunque pues eso no nos indica que sea vampiro. Sí, uno no Es, sabe qué loco se crea vampiro y esté pero, matando ujú, niñas. pero todo el mundo le puso a eso el monstruo de los mangones, ¿sí? Sí, sí, sí. Y eso como que es algo que es un caso sin resolver, muy famoso en Cali. Y hay gente que decía en esa época que esos niños se los estaba llevando a alguien que era muy importante, que era en unos hoteles muy importantes de Cali, porque el señor sufría de leucemia y que necesitaba la sangre de los niños para los tratamientos médicos. No sé, no, o sea, no dicen el nombre del señor, no dicen nada de eso, pero, o sea, es una historia que es muy, como muy fuerte y muy popular en Cali de esa época. No, de hecho hay una enfermedad que no recuerdo el nombre ahorita, creo que se llama eriptoria. No recuerdo cómo es exactamente el nombre. Que son personas que son muy susceptibles a la luz y no pueden estar en la luz porque la piel se les degenera. No me Se acuerdo. llama fotosensibles. No, tiene Es tiene un término fotosensibilidad y una médico. dermatitis en la piel. Va- Sí, viene junto con eso, pero es como un conjunto. Y que tras del hecho tienen un tipo de anemia extraña que los glóbulos rojos, la hemoglobina, no transporta bien el oxígeno. Entonces tienen que hacerse transfusiones diarias. Todos los días tienen que tener transfusiones de sangre porque su propia sangre no es buena. Y tras del hecho son fotosensibles a la luz, a la luz. No me acuerdo el nombre, pero yo les dejo el dato en las redes sociales. Y bueno, ya con esto, ¿alguien más tiene algo para decir de los vampiros antes de que pasemos al siguiente acto? Yo quisiera agregar una parte cuando dijeron que no te deberías a dormir en un ataúd. Bueno, señores y señoras, son muy cómodos. Ay, no, Juan. Son muy cómodos. Me siento culpable por decir eso, pero son realmente cómodos. O sea, no es que me duerma todos los días en un ataúd, pero Pero algunos conozco. días. No, no, Sí, ok, algunos días. ok, no, no, no. Les voy a contar la anécdota para que no piensen que soy un raro por ahí. O sea, sí soy muy raro, pero no tan raro. Vaya. A ver. Yo tengo un amigo que trabaja en una funeraria. Vaya, Ujú. dado caso me he quedado con él, no sé, platicando o en dado caso bebiendo con él. Y pues toca quedarse en la funeraria, pues no hay como que, güey, es una funeraria, tenemos una cama. Así que en algún momento de mi vida dormí como durante 3 noches en un ataúd y
la sensación de que estás en algo calientito y chiquito, y aparte son muy cómodos, o sea, a los de clase alta, o podríamos decir los a todos buenos, tienen como una colchoneta bastante reconfortable, vaya. Pero pues no recomiendo cerrar la puerta tampoco, eso no llegué a tan lejos, porque pues morir de asfixia mientras duermes no es bonito, quiero aclarar. Con ventilador, con pantalla LCD. Sí, o sea, llegará un momento en que en mi muerte le ponga no sé, algún PlayStation adentro y me ataúd solo por si acaso, ¿sabes? Se convierte en zombie por si acaso. Claro, a Más jugar importante el videojuegos. play que el aire. Sí, Ey, prioridades, ¿sabes? O sea, si yo estoy muerto, no necesito aire en teorías. Asfixiándose sí. así, no puedo respirar, pero tengo play. Se Minutos muere. de play en el play, vea, una muerte digna. Y bueno, ya con esto cerramos vampiros, muertos vivientes y zombies. Y ahora sí la parte 2 sí es bastante fuerte, porque aquí sí vamos a hablar de no como tales como los monstruos que todos nos da miedo, sino que ahorita sí vamos a hablar de apariciones, de fantasmas, demonios y de actividades paranormales. Entonces, en sí no hay evidencia. Yo busqué mucho, hice una investigación extensa, pero la ciencia no dice nada en cuanto a esto. Para la ciencia simplemente esto es esquizofrenia, que todos sufrimos de esquizofrenia antes de dormir y que no hay pruebas de que uno en realidad vea algo. Sin embargo, hay cosas que todos vemos. O sea, todos vemos cosas como la gente sombra, todos alguna vez hemos tenido parálisis de sueño, alguna vez hemos tenido como terrores nocturnos o pesadillas y pasan cosas extrañas. Uno duerme en una casa vieja y uno escucha como que suenan las tablas y eso, o como que se mueven las cosas. ¿No? Y los científicos dirán, los médicos dirán es que todos sufrimos de esquizofrenia, pero pues, como por ejemplo, en Colombia hay mucho folclore en cuanto a espectros, como la Llorona. ¿Ustedes sí han escuchado en cuanto a eso? Pues, como al ser mexicano, la Llorona como tal es muy sonada aquí, vaya, porque no sé si tengan otro tipo de Llorona ya en Colombia o algún tipo de... No, es la misma. La misma, pues entonces aquí sí, la historia completa y todo eso es un folclore de México que se estudia hasta en los libros de primaria. Es que lo que pasa con La Llorona es que ese mito es como, o sea, ese espectro es como de hispanohablantes, o sea, es como de todos los que hablamos español. Casi todos los países de habla hispana de acá, de esta zona y México, han escuchado acerca de La Llorona y han habido avistamientos en todos los lugares que se hable español, casi en todos los lugares se ha visto La Llorona, en Chile, en Colombia, en México, o sea, es un espectro que como que ha pasado de generación en generación en todos los países, como que en todos lo hemos escuchado, lo han avistado y se ha visto y está como en todo lo de mitos y leyendas. Ya que hablamos de la Llorona, tenemos muchas leyendas, el Charro Negro, la Llorona, perdón, Wendigos, cosas de ese estilo, pero la Llorona tiene un factor que me llama a mí la atención. El cuento o la leyenda de la Llorona, esta mujer mata a sus hijos en medio de un río, en un estado de México. Después de matarlos, se arrepiente, pero aún así muere, no me acuerdo cuál fue la causa de muerte, y se dice que el espíritu no es un ser vengativo, sino que busca a sus hijos. No dice que los busque en México como tal, pero dice que va a cualquier lugar donde haya algún tipo de dolor o algún tipo de niño en busca de sus propios hijos. Creo que por eso la leyenda de la Llorona ha llegado a tantos países o a tantos tipos de lugares hispanohablantes. Es que lo que pasa con la leyenda de La Llorona es que La Llorona, o sea, ha estado al mismo tiempo en casi todos los países. No es que sea netamente de México, sino que lo que pasa es que esa leyenda se usa más que todo, así como decía Juan, que ella mató a sus hijos y que es más como un lamento en el que ella va como de arrepentimiento. Entonces, esta leyenda, aparte de ser como algo que da miedo, como que la han usado también para evitar infidelidades, porque dicen que también se aparece supuestamente la gente infiel, dependiendo del país. A los borrachos. También, sí,
a A los los borrachos, borrachos, sí. también como que evita infanticidios, que los niños desobedezcan. Entonces no es como tanto una leyenda que sea como específica de un país, sino que no se sabe bien en qué parte de acá de Hispanoamérica se nació la leyenda o el mito. Y simplemente es como algo muy, muy global, ¿sí? Como más que todo nosotros los latinos. Entonces, ¿No? Y la cosa es que a ciencia cierta no se sabe la Llorona de dónde es. Solo se sabe que, porque como puede que, como dijo Juan, haya sea un caso aislado solo de México, solo que los avistamientos se presentan en toda América Latina y América Central, como también puede que, no sé, que haya sido un caso aislado de Brasil y de ahí se pasa a todo el resto. O sea, a ciencia cierta no se sabe de dónde ocurrió este acontecimiento trágico. Pero lo que sí sabemos es que este ente aparece en toda Latinoamérica. o sea, es como Y pues un, eso es algo. es como, más bien ella es como una especie de, como de parábola para justicia, como para la justicia divina o como un símbolo ahí colectivo. No, pero parábola no como tal, porque yo el otro día vi un video de México de dos oficiales de policía que estaban como en un lote baldío y había una señora llorando así, descontrolada, así, mis hijos, mis hijos. Y los señores salieron con linterna, con 2 cámaras o 3 cámaras de celular y no se veía nadie. O sea, yo no digo que sea mentira, sino que es como que, o Ella está sea, intentando decir que no piensen que La Llorona es de México, vaya, o solamente exclusiva de México. O eso estoy entendiendo, más o menos, que es como que un ¿qué? No, folclore que... ya no No, estoy, no, ya no estoy, espérate. Como ya que, no estoy como que es hablando de un eso. folclore que se llevó a toda Latinoamérica, al final de cuentas, Sí, O sea, no se sabe dónde es. O en sea, teoría. o sea, no se sabe de dónde es se porque, sabe que es de Latinoamérica, Ujú. pero ¿de dónde en sí? No. No o se sea, puede, o todos, sea, no es todos una los países referencia. la ven. Mm. Todos los Y países ahora, de habla hispana lo ven, la ven. sí, y ahora otra cosa que yo sé que se han avistado más que la Llorona, que se han visto más en todo el mundo, y es algo que hasta a mí me da algo de miedo hablar, que es la gente sombra. ¿Sí saben de qué va eso? No, ¿qué es? ¿André? No. ¿No? ¿Nunca has visto una sombra pasar así por el rabillo de tu Ah, ojo sí. cuando estás concentrada a Sí, 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 leer, sí. leyendo o estudiando o estás viendo un video o en el trabajo que ves como por el rabillo del ojo que pasa una sombra o pasa Sí. alguien? Bueno, eso es la gente sombra. Y de hecho la mayoría de las religiones los cataloga como espíritus sombríos o demonios que están como en este plano. Y, y es algo que trae mala suerte. Y lo chistoso es que uno piensa que uno es la única persona que ve sombras, pero no. A nivel mundial hay millones de avistamientos por hora. De hecho, anoche, mientras investigaba para el tema, me metí a un foro en Reddit donde a tiempo real comienzan a subir como posteos diciendo acabo de ver tal cosa, tal otra, y son usuarios que se congregan como en este foro a decir que han visto cosas en tiempo real. Y eso a mí me dio muchísimo miedo. Y hay personas que supuestamente ven este tipo de entes cuando están como en una parte baja de su vida, como están muy tristes o han perdido a alguien o están Mm. enfermos y dicen que los avistamientos aumentan. Entonces no se sabe si estos bichos son demonios o son entes de otras dimensiones, porque si nos vamos por el cuento de la física teórica, supuestamente la matemática probó que en este universo donde estamos nosotros aquí ahorita tenemos 11 dimensiones. Nosotros solo podemos experimentar 5, que son arriba, abajo, o sea, como profundidad, anchura, altura y el espacio y el tiempo, que son 2, pero que a la vez se sienten como una. Las otras 6 no tenemos ni idea. Y supuestamente estos bichos puede que sean seres de dimensiones superiores o inferiores y solo los vemos como sombras. Entonces, no sé, o sea, es algo que a mí me da mucho temor y también me da mucho impacto porque yo los he visto. O sea, a mí yo usualmente sufro de parálisis de sueño y uno ve sombra, entonces uno sabe si es de una persona que pasó
o es que uno se lo está imaginando. Y, y, y sí, y Julie, ¿tú qué tienes para decir de... Pues usualmente la gente que viste gente sombra la ha visto usualmente en parálisis de sueño. Ujú. Y aparte de eso, la gente que usualmente ve gente sombra también se enferma o tiene mala suerte. O sea, como revisando los relatos de personas que las han visto, pues incluyéndome a mí también, también las he visto. Ujú. Y digamos, hay otras personas que las han visto más como sí, entre dormido y despierto. Y hay mucha gente que dice que la intentan ahorcar o matar. Y hablando de eso, André, tú tienes una historia en cuanto a eso, ¿no? Sí, pues yo creo firmemente que, o sea, lo que tú decías de las dimensiones es muy cierto. O sea, en este universo hay muchas dimensiones al tiempo y que dependiendo de nuestras propias emociones, nuestra energía se modifica dependiendo de las emociones que sentimos usualmente y pues las sombras o estas entidades llegan en el momento en el que nuestras emociones hacen como un match con la energía que ellos están teniendo. Entonces, en mi caso, pues hay momentos en los que es imposible uno sentirse perfectamente todo el tiempo y especialmente con la cuarentena y todo, hace como 2 semanas estaba pues durmiendo normal en mi cama y pues tuve varias pesadillas primero y luego em, estaba en mi cuarto, estaba todo a oscuras y yo sentí, ahora, no sé si pasó realmente, no sé si esta entidad simplemente se metió en mi cabeza, como en la parálisis de sueño, pero el hecho fue que yo estaba en mi cama, estaba todo oscuro, claramente eran como bueno, la verdad no sé, eran como las 3 de la mañana me imagino, y simplemente yo sentí como quitaron mis sábanas y las cobijas, me tiraron al piso y me pusieron en contra de la pared y yo pude sentir el aliento de esta cosa en mi oído y escuché como algo riéndose detrás de mí, pero yo no podía ver nada porque estaba contra la pared. Entonces, pues fue un momento, o sea, decirlo mínimamente escalofriante porque pues uno nunca se espera que eso pase. Ahora creo que tal vez fue como más como que esta entidad se metió en mi cabeza, no creo que haya pasado realmente, pero se sintió muy 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 real, ¿sí? No había visto ninguna película de terror, tampoco había visto ningún tipo de situaciones como para los que los oyentes piensen que yo simplemente estaba, no sé, uniendo puntos de cosas que había visto, pues no. Y yo sentí como esta entidad podría hacerme daño, pero pues al final creo que fue toda una ilusión. Lo importante con los fantasmas o estas entidades es como, incluso cuando parece que ellos tienen el poder para hacernos daño, tenemos que aún así mantenernos lo más fuerte posibles. De otra manera nos van a seguir acosando y al final afortunadamente pues pude deshacerme de esa entidad. No me ha pasado nada después de eso, pero pues si me pasa, seguir fuerte porque es lo único que se puede hacer. Bueno, ¿y tú qué les recomiendas a los oyentes que de pronto por esta cuarentena están teniendo ese tipo de experiencias? Como, ¿qué les recomiendas que pueden hacer como para superar esto y que no les dé tanto miedo? Pues, o sea, creo que es más como, primero, es muy difícil luchar contra la creencia. Si estamos siempre bombardeados Ujú. con las películas que nos dicen que los fantasmas nos van a matar, nos persiguen, o siempre como que somos víctimas en las películas, creemos que en la vida real siempre Sí, vamos a ser víctimas. Creo que lo primero es tener la certeza de que siempre hay libre albedrío. Libre albedrío quiere decir ujú, que ninguna entidad te puede hacer daño a menos que tú lo permitas. Y no permitirlo porque obviamente nadie va a decir, ay, sí, háganme daño, ¿sí? Pero es en el claro. sentido de creer que esa entidad tiene más poder. Si tú solamente crees que esa entidad tiene más poder que tú,
esa entidad está teniendo un permiso implícito de empezar realmente a materializarse y hacerte daño si lo llevas muy lejos. Entonces es primero realmente empezar a trabajar en esa creencia de que no tenemos poder, porque sí tenemos poder de protegernos, primero, nosotros mismos, y segundo, eh, en el momento que pasen esas situaciones, siempre reclamar el espacio. Lo que yo hice en ese momento fue reclamar el espacio, fue en mi habitación, y yo simplemente, primero tenía mucho miedo, pero segundo, a pesar del miedo, yo empecé a gritarle o decirle a esa entidad que no sé qué era, que se fuera porque era mi espacio, con un poco de molestia, porque no, Ujú. primero me estaba incomodando, sí, yo estaba dormida. Y Sí, segundo, no era su espacio, este lugar era mío, y al final siempre van a jugar con tu cabeza y siempre las entidades tienen una forma muy buena para jugar con los miedos más profundos y es importante mantenerse firme y reclamar el espacio y empezar a trabajar en creer que realmente tenemos libre albedrío. Si esas entidades realmente pudieran hacerte daño, hace rato lo hubieran hecho. lo harían desde hace Claro, rato. Ujú. exacto, porque son energías y por eso la parálisis de sueño es tan común. ¿Por qué? Porque una parálisis de sueño, ellos hacen y crean la ilusión de que ellos pueden hacerte daño, pero en realidad es muy difícil que realmente te toquen o te agarren, a menos que sea una Ujú. posesión demoníaca, que eso es una cosa un poco más fuerte, pero en la vida real, esas entidades no pueden materializarse en este mundo y por eso juegan con tu mente. Es importante saber eso. Mm. Sí, claro, o sea, es como si, eh, como quien dice, ellos hacen lo que uno los deje hacer. Entonces está en cada cual como ponerles el pare, pues como quien dicen, esta es mi casa y aquí no se acepta ningún pendejito sombra que venga acá a joderme la vida, Sí, ¿no? y es difícil Y, porque yo he mm, tenido esas experiencias desde que era chiquita, tenía 7 años, cuando vi Primero Fantasma, duré como 7 años para dormir en mi propia cama porque tenía pánico de esas entidades y poco a poco siento que he empezado a intentar varias formas porque es ese miedo de que, uy, no, me van a asustar, uy, no, todavía lo tengo, o sea, es imposible decir, no, yo ya no tengo miedo de nada, mm, pero es trabajar todos los días en la creencia de que somos más poderosos de los que pensamos y realmente si trabajamos en eso y mantenemos nuestras emociones en el nivel que son, que es el nivel de agradecimiento, de amor, de confianza, no vamos a poder sintonizar tan fácil con esas entidades. La depresión, la depresión y la ansiedad y cualquier sentimiento que nos haga sentir mal es como un imán que atrae esas entidades. Entonces es prestar atención también a eso. claro, como el cuidado Total. personal. Y bueno, y ahora le pregunto a la persona que vive en el pantano. Estoy seguro que Juan debe haber visto alguna cosa extraña. Juan, ¿has visto gente sombra? Eh, Fuck, es que, vaya, la gente pensará que eso de que vivo en el pantano sea mentira, pero no, o sea, completamente real. Aquí donde yo vivo, vivo en un pantano y he visto cada chingadera, pero defíneme en realidad qué es una persona sombra. O sea, si solamente al verlo con el reojo ya cuenta como una persona sombra o tener una sombra delante de mí es una de esos. Tener una sombra delante de ti cuenta como una persona Ok, sombra. Soñarse con sombras cuenta como persona sombra. Que digamos tengas parálisis de sueño, como en esos sueños que como que te levantas pero que no te puedes mover y escuchas ok. cosas extrañas y ves sombras, cuentan como Uf. personas sombras. Pues en lo general parálisis del sueño o sueños, por cuestiones personales hace años que yo no recuerdo, vaya, sueños, eventos traumáticos de mi vida por ciertos factores de mi ciudad, yo dejé de, vaya, recordar sueños, pero tengo Ujú, presente una imagen muy viva en mi cabeza. Yo, para la gente que no sepa, yo soy una persona muy joven, tengo ujú. 20 años actualmente, pero unos cuantos años de mi vida lo pasé en una especie de, vaya, en lugares que no me gustaban estar, pero que tenía que estar porque pues son cosas de la delincuencia, vaya. En alguno de estos lugares, yo estando en el medio
monte, podríamos decir, con otras personas, me comencé a percatar de que escuchar pasos de personas que no eran los que ya estábamos puestos en ese lugar. Y se ve muy bien Sí, cuando una persona está preparada mentalmente, porque obviamente lo primero que uno ve cuando escucha pasos es asombro, miedo y después intentar la lógica de algo. No claro, sé como hasta intentar buscar si uno como... es el aire, es una rama. Bueno, lo que a mí se me Ujú. presentó en esa situación, imaginen la situación de dos personas, tal vez tres personas armadas en medio del monte con esa sugestión, o sea, nada puede salir bien de eso. Sí, No es lo recomendable tener ese tipo de casos. ese escenario. Sí, ese escenario, tres personas armadas con miedo en ese estado de psicosis no es bueno para nada. Lo que yo vi enfrente de mí era una sombra viéndome de reojo en un árbol, o sea, asomándose. El primer sentimiento que a una persona como yo le da es dispara, o sea, vacíalo. Pero por suerte en este tipo de escenarios teníamos lámparas y al afocar a la cosa esta, desapareció prácticamente. Mi lógica me sigue diciendo que eso era simplemente una rama de un árbol, algún tipo de animal, pero es como que la experiencia más cercana a un tipo de sombra que se presenta ante mí, ya que el tipo que se siente en esta silla no lo considero una sombra. Aquí Yul ya ha escuchado esa historia de que tengo una entidad que convive conmigo diariamente y aparte de otras, pero no lo siento como ese tipo de avistamientos sombras. Este último que les acabo de contar es como que lo más parecido a esa experiencia que me estás intentando decir, que son la gente sombra. Ese es el amiguis. El amiguizo. No, no creo que sea un amigo, sinceramente, por la forma en la que me mira. No, y la cosa es que uno dice como por ejemplo la sombra tú que viste en el monte, uno dice como no, es algo que como que yo me lo imaginé, pues es Sí, algo lo primero que que haces es es, buscar la explicación más lógica. pero fíjate que no es, que por más de que tú digas, trates de buscarle como sentido a eso, tu cuerpo sabe lo que vio, porque Sí, está la adrenalina, sí. está la respiración pesada, está que tú sientes que los ojos como que se te vuelven pequeños, que es la dilatación de la pupila, o sientes que estás mareado, O y eso es una un tipo reacción de física. reacción que tu cuerpo hace dependiendo de qué tipo de persona seas, es encogerse. O sea, muchas personas, yo tengo entendido que cuando ven algo que les da miedo o algo que no les atrae o les gusta, tienden a protegerse atrás de alguien o a hacerse un poco más chicos de lo que ya son. Sí, buscar refugio. Yo Exacto. me quedo congelada, la verdad, yo me quedo congelada y me quedo callada. O sea, ya cuando en realidad yo siento que es algo que pone así como en peligro mi vida, ahí sí como que ya, como que me da ganas de desmayarme, no sé. Hablando pues como de las cosas paranormales. No, y lo chistoso es que hay muchos expertos en la parálisis del sueño, psiquiatras y doctores, que han hecho obviamente estudios extensos con muchas personas que son voluntarios en cuanto a esto. Y la conclusión de ellos es que este tipo de manifestaciones o este tipo de visiones es, según ellos, es gente que ha tenido historia con metanfetaminas, uso de cocaína y otras drogas. Pero pues yo no creo que uno diga como me voy a meter esta rayita de metanfetaminas antes de dormir para ver gente sombra. O sea, eso no pasa en el mundo real y no creo que la cantidad de personas que ven este tipo de cosas sean usuarios de drogas pesadas, que ya son no tanto como alucinógenos, sino como algo como la metanfetamina y la cocaína, que según estos expertos dicen que es ¿cómo es que se llama? La variable en común en cuanto a este tipo de visiones, y eso ya se me parece un tanto descabellado. También dicen algo acerca de que supuestamente también uno las ve si está alterado emocionalmente. Pero pues yo tampoco le veo mucho sentido porque pues si yo estoy alterada emocionalmente por, no sé, por otro problema, por qué voy a ver casualmente una persona sombra ahí en mi cuarto Eh, queriéndome ahorcar? El problema Sí, de esto es que las emociones, como lo decía Andrea, son un imán. Si cierto ente o espíritu que ronda cerca de uno,
siente que una persona está teniendo un mal momento, se intenta, vamos, arraigar en ese sentimiento, y por eso es que mucha gente dice, estaba triste y no sé, me tocaron la mano, o estaba triste y vi esto enfrente de mí. Es por eso que se dicen que las emociones son un imán. Pero los doctores, o sea, pero el punto es que los doctores no lo ven así. Los doctores están diciendo Mm. específicamente que es, usted estaba triste y vio una cosa sombra, porque psicológicamente de pronto así materializa usted los problemas. O sea, no, ellos no piensan como en lo que vos estás diciendo, Juan, sino que piensan es como la explicación de, es que usted La mete más drogas, lógica de nuevo, ajá. sí, usted mete drogas o usted está loco, tiene problemas de esquizofrenia y por eso es que usted materializa las alucinaciones así de personas sombra. El problema es que si se llega a hacer ese caso, y si esa persona le hacen estudios de todo y no encuentran nada de lo que se dijo, entonces ¿qué podrían decir después de eso? Sí. No sé, dirían que tiene algún trauma y que eso es lo que Exacto, lo o hace sea, ver. con O sea, tal de buscar la es excusa o que la lógica, dirían otra no, y la enfermedad. cosa sí, es que la ciencia nunca, o sea, la ciencia en sí no tiene como evidencia científica. Evidencia científica como tal significa tener evidencia que puede ser repetible, que puede ser reproducible. Digamos que si yo tengo una muchacha que yo sí siempre la siento a tal hora, de tal posición, durmiendo de tal forma, ya siempre va a haber una persona sombra. Y si yo puedo testear eso muchas veces y mirar en el cerebro de la persona y mirar las conexiones nerviosas, voy a dar una conclusión o sacar una hipótesis en cuanto a un experimento que ya es reproducible. Pero la ciencia como tal nunca tiene nada de esto. Porque tras del hecho que las personas que ven o que vemos este tipo de cosas, no hay ninguna prueba. La prueba es como decir, créanme. Porque es diferente decir como, miren, ya tengo el tipo sombra, lo tengo aquí tomó la amarrado foto. al pendejo véanlo. Ya le tomé la foto y eso, porque ya con el Photoshop ya es como, también ahí es como otro lado que no es tan creíble. Entonces no hay evidencia como tal. Pero hablando ya de parálisis de sueños y todas estas cosas como de gente sombra, hay otra entidad que sí es una entidad bastante fuerte, que yo estoy 100% seguro que es un demonio, porque es un ente, este sujeto lo han visto a lo largo de la historia desde 1600, 1700, y se le llama el hombre del sombrero. No sé si han oído hablar de él o lo han visto. Totalmente. Julie, yo sé que ya lo vio, pero André y Juan, Mm, ¿también? Yo no había escuchado de esa historia hasta que jugando con Juliet me había comentado de esto, pero yo quiero decir que no, porque vuelvo a lo mismo, no quiero confundir la persona que se sienta en esta fucking silla con ese loco. Porque sí, o sea, méteme más cosas aquí, es como que fuck, ¿por dónde me van a matar o por dónde me van a dar para mis chicles en la noche, güey? Y no, esta entidad del sombrero es, las personas que lo han avistado, es un hombre muy alto, bien vestido, con capa del siglo XX. Digo, sí, de edad temprana del siglo XX, como 1930, 1940, con sombrero de copa, un bastón muchas veces, un anillo, encorbatado, un tipo muy elegante, podría haber salido del Gran Gatsby, pero que no se le ve la cara. La cara es completamente oscura y algunas personas dicen haberle visto los ojos y son como ojos reptilianos o ojos rojos o ojos de color blanco. Y las personas que lo han avistado, que son muchísimas, que de hecho hay un documental en Discovery sobre este sujeto, precisamente, dicen que el tipo usualmente siempre va y pide algo, o simplemente los visita por la noche o les habla. De hecho hay una historia bastante aterradora que Julie se las va a contar. ¿De mí o de la otra historia? No, la suya. Bueno, a mí casi no me gusta hablar de ese señor porque fue algo muy duro en el momento, porque es de esas experiencias que uno cree que se está volviendo loco. Entonces como que uno piensa que puede ser un sueño, pero que tal vez es la realidad o es un sueño o uno no sabe.
yo sé que de pronto a muchas personas no les ha pasado, pero hay un estado en el que uno está en la realidad, pero el cerebro se confunde y no sabe si está como en la realidad o si está en un sueño o en un trance o qué. Esa experiencia es bastante fea. Pues yo vi al señor del sombrero hace años, hace como unos 7 años, cuando yo estaba en la casa de mis papás. Y pues yo estaba dormida en mi cuarto, normal, relajada, en el calor de Cali. Y pues en Cali es muy normal que uno se despierte a la madrugada porque uno se despierta deshidratado, uno tiene que levantarse a tomar agua. Y en un momento de esos yo me desperté, pero como mi cama quedaba mirando hacia la puerta y un ventanal que había en mi cuarto, lo primero que yo hacía cuando me despertaba era mirar hacia allá. Y cuando yo me desperté, lo primero que vi fue ese señor parado ahí, como entre la puerta y el ventanal de mi cuarto. Y pues era un señor así como dice Charlie, todo vestido de negro. Y con sombrero negro, así de copa. Y pues el señor está ahí parado y yo ya no me pude mover después de que lo vi. Y me estaba mirando y es como raro porque cuando yo lo vi yo solo le podía enfocar los ojos. Yo no podía verlo ya completo luego. Solo le podía enfocar los ojos y los ojos sí eran como de reptil. Y me estaba preguntando que si yo le iba a pedir algo. Y pues obviamente yo no le pedí nada ni hablé siquiera porque me moría. ¿Sí? Estaba ahí como en modo conejo asustado. Así estaba toda petrificada y como que no me podía mover, no podía gritar, no podía decir nada. Y mientras él me decía eso se estaba como poniendo enojado. O sea, yo no lo oí mover la boca, pero yo lo escuchaba preguntándome que si le iba a pedir algo, pero así como insistente. Y yo no le pude responder ni nada. Y luego como que se desapareció. Ya como que yo salí de ese estado en el que yo estaba y pues me puse a gritar. Ahí sí pude ponerme a gritar. Porque yo no sabía si eso era un sueño o qué. O sea que en ese momento, el momento que les está explicando ahora, que uno siente que va a perder como la razón. Que uno no sabe si eso en verdad pasó o si no pasó. O sea, en una confusión rarísima. Entonces, cuando él se desapareció, yo empecé a gritar, yo empecé a escuchar como risas como esas risas cliché de demonios así, pues súper cagados de risa, y yo lo escuchaba mientras gritaba y mis papás venían, pero yo no vi que llegaron mis papás a mi cuarto, yo nunca los vi que llegaron. Y cuando yo como que salí de ese estado, yo empecé a escuchar que las risas que yo escuchaba de demonios de fondo, eso no era una risa, era como que empezaban a transformarse en un canto de un gallo porque ya estaba amaneciendo. Y entonces ahí quedé como mal. Y mis papás estaban ahí mirándome como, uy, ¿qué cosa está loca? como, uy, no. Sí, como, uy, no. Tuvimos esta hija, como, va a tocar mandarla al psiquiátrico, levantándose pues. No dejen la coca en la mesa de nuevo. Esto se pone bien high en la noche, güey. Sí, y mis papás sí quedaron como traumados después de ese día, empezaron a meter la Biblia a mi cuarto y toda la cosa, porque es que ellos ya varias veces yo los había despertado gritando porque yo veía cosas, pero yo nunca había visto algo así como estando despierta y viendo como que en verdad puede ser una persona que se haya metido a mi cuarto. Y luego entrar y luego estar en ese estado en el que uno no sabe qué pasó ahí, si eso fue realidad o fue un sueño o qué. Entonces, pues así fue mi experiencia con el viejo del sombrero. Y es que muchas personas lo han visto a nivel mundial, no es algo que son casos aislados. Por ejemplo, el director y el escritor el guionista y novelista de cine estadounidense Wes Craven, que fue el que creó Freddy Krueger, lo vio cuando era niño. Y de hecho Freddy Krueger está basado en este personaje, en esta entidad, que él lo vio cuando era niño por fuera en la ventana. Él se levantó muy tarde en la madrugada y sintió que algo no estaba bien, y se asomó y vio al tipo caminando con una maleta y con su traje elegante, y el tipo paró y se volteó y se le quedó mirando. Y fue tanto el impacto que tuvo en este señor de niño
que en cuanto a eso, en cuanto a ese encuentro, creó toda la saga de Freddy Krueger, de Pesadilla en la calle 13, de Elm Street. Entonces, es algo que yo digo que tiene que ser un demonio, porque ¿qué más? Y de hecho, en la mayoría de los foros donde me metí como a ver qué personas documentaban encuentros, hubo un comentario que me pareció muy curioso que decía que usualmente esta persona se le aparece a las personas que tienen dones, y que es ya sea como por celos o porque es un demonio, no sé, y trata como de perturbar a este tipo de personas que tienen algún tipo de don, ya sea un don musical, un don para crear historias, un don para ver como lo tiene Andrea, o un don para dibujar como lo tiene Julie, ese tipo de cosas. Entonces uno a la ciencia cierta no sabe cómo esta entidad qué es lo que quiere. Y muchas veces como en las épocas donde hay como catástrofes a nivel mundial, ya sean terremotos, ya sean guerras, o ya sea, digamos, como lo de esta pandemia, o que hayan suicidios, Sí. o que hayan, por ejemplo, como la bomba de Beirut, que murió mucha gente, la cantidad de personas que ven este ser en ese tipo de, cuando pasan ese tipo de cosas malas, se dispara. Es como si esta entidad estuviera presente dependiendo de puntos bajos en cuanto a la humanidad, y pues eso da muchísimo miedo, porque si eso no es un demonio, ¿qué más puede ser? Y de hecho hay una historia que le pasó a una señora que se llama Rebeca, que es de Estados Unidos. En 1978, cuando ella tenía 6 años, ella dormía con la mamá y con la abuela, y ella se acostó como usualmente siempre lo hacía, y ella siempre dormía hacia el otro lado de la cama, hacia el otro lado de la cabecera, como entre los pies de la mamá y la abuela. Y ella vio muy en la madrugada, en horas muy tarde en la madrugada, vio que se movían los cajones. O sea, ya tuvo una pesadilla antes de esto, perdón. Y en la pesadilla pasaban cosas raras en el cuarto y se abrían los cajones, pero ella siempre estaba en la cama en la pesadilla. Y cuando se levantó todavía estaba en la cama, solo que vio que el hombre del sombrero, estaba en la cabecera de la cama. O sea, mirando a la mamá y a la abuela. Y la estaba mirando ella también. Y ella se quedó petrificada mirando al tipo por varios minutos. Y el tipo lo que le dijo fue como: esta es tu última oportunidad. Y se desapareció. Y la señora hasta el sol de hoy, que ya tendrá que ya estará en sus 40, en sus 50 años, la señora todavía está traumatizada por ese encuentro. Aunque eso me pone a pensar, ¿por qué una entidad que posiblemente es un demonio le va a decir a una niña de 6 años que esta es la última oportunidad? Eso así ya lo deja abierto como para una discusión en cuanto a vidas pasadas y lo que es vivir en otras dimensiones en cuanto al sci-fi, pero eso lo podemos dejar para otro capítulo. Pero es algo que dejo abierto como para que ustedes, los oyentes, investiguen o salgan con alguna nueva teoría que nos pueden decir en las redes sociales. O si han visto al hombre del sombrero también, cuenten. Sí, porque y espero que nunca lo vean, porque pues por ejemplo yo en mi caso nunca lo he visto, pero estoy seguro que no quisiera ver a este tipo, porque según las personas que lo ven, y de hecho no solamente eso, sino que en Filipinas en 1977, en 1980, después de algunas guerras que hubo en Filipinas, se comenzaron a presentar muertes en sueño. O sea, las personas morían mientras dormían, y esto se llamaba síndrome de muerte por pesadilla, que fueron muchos casos en Filipinas, Tailandia y Laos. Y también y algunas de estas personas, bueno, que no murieron, pero que vivían en esta época, que vieron al hombre del sombrero, dicen que muchas personas lo vieron. Entonces no se sabe si la presencia de esta entidad está relacionada con este síndrome de muerte por pesadilla. Y es algo que, o sea, ¿quién quisiera morirse en una pesadilla? O sea, qué horrible. Sí, eso fue tan popular allá que por eso hasta le pusieron nombre, ¿no? Porque sabían que eran pesadillas. Porque algunas personas sí se alcanzaban a despertar y decían que veían sombras o el tipo del sombrero.
Y luego se morían. Porque la gente sombra y el tipo de sombrero, al parecer, según los casos de las personas, vienen como juntos, como que el hombre del sombrero a veces viene con gente sombra, y como que el hombre del sombrero a veces es una variable de gente sombra, pero con sombrero, algo así. Hay gente que lo ve así. Igual, ya cada cual, no sé si han tenido parálisis de sueños, pero hay algunos métodos que uno puede utilizar en una parálisis de sueño para obligarte a despertar. Porque según la mitología griega, creo que es, y la mitología romana, esto sucede porque los demonios son los que te atan a la cama. Y el demonio que te va a pasar como la pesadilla, porque según los romanos, nosotros como humanos no tenemos una mente como tan retorcida para pensar este tipo de cosas en un sueño, sino que son los demonios que juntan la frente de ellos contra la tuya y te pasan esas visiones malévolas. O sea, sí, o sea, son cosas bastante miedosas, bastante creepy y bastante horribles. Pero hay muchos métodos para que uno no sufra de parálisis de sueño. A mí usualmente me pasaba mucho. Y luego, después de que comencé como a tener como una higiene mental y como tener higiene para la hora de dormir, como que no estar expuesto a redes sociales ni nada de eso, ni pensamientos negativos. Y pues yo no creo mucho en las energías, porque pues, o sea, yo no es que las haya experimentado, pero yo sí creo que otras personas sí están usualmente expuestas a este tipo de cosas. No digo que no creo en ellas, o sea, creo en ellas cuando les pasa a otros, pero no creo en ellas como cuando me pasa a mí. Si tiene algo de sentido eso, porque igualmente no me pasa mucho. Pero de hecho muchas veces yo he tenido como eh, pesadillas y pensamientos negativos, y Andrea, ya que somos amigos de ya bastante tiempo, ella me da muchas veces como tips para tener como una noche tranquila, y sí ha funcionado. Y en cuanto a eso sí puedo dar fe de ello. Pero yo nunca he visto como el hombre el sombrero como tal, no. Y espero nunca verlo tampoco. Y tampoco espero sentir ninguna energía extraña, tampoco. Nada de eso. Va de retro, porque prefiero dormir con un arma y darles balas y que se mueran porque no. Estás aprendiendo bien, joven Padawan. Sí. Ya van a matar a alguien, a un espectro en balazo, ¿viste? Balas de plata o no sé, imbuidas en agua bendita. Sí, también. También porque uno no sabe que esté Terminan viejo ahí. matando a todo el mundo menos al espectro. O le pones despacito, ya ves que esa vaina mata lo que sea. A la canción. Sí. Uno no sabe que el viejo esté esperando ahí debajo de la cama de uno. Capaz si quiere echar la rumba nada más el vato, güey. Pero pues bueno, ¿alguno de ustedes tiene otra historia que quiera compartir con los oyentes? Yo creo que la más recurrente conmigo y la que más me pasa es la que les he comentado la del tipo que se sienta aquí en esta silla en la que estoy sentada actualmente. Yo de ti quemo esa silla. ¿En dónde me siento, Sí. güey? O sea, si me vas a patrocinar una, sí, güey. Pero en este cuarto es un cuarto bastante extraño, vaya. Ese cuarto yo lo construí con ayuda de mis amigos cuando estuvieron en vida y lo diseñamos como un lugar para divertirnos. Mi cama está a 2 metros arriba o sea, está a 2 metros de la tierra. Yo tengo que subir por una escalera para subir a mi cama. Adentro de mi cuarto hay un pozo de agua como de 5 metros, lo cual también sé que es muy raro. Y la ventana da directamente a la calle, o sea, tengo todas las posibilidades para ver pendejadas y me en ese cuarto, pero la más recurrente es que se escuchan voces. Julia ya las ha escuchado en algún momento de mujeres o de otros tipos de susurros. Eso sí es verdad. Y sí, mientras jugamos, ella me ha dicho, ¿quién está hablando ahí? O alguna vez ella me dijo, deja de hablar con viejas, y yo, ¿what? Y yo tiendo a decir, nada, son pendejadas, porque pues no me quiero sugestionar de más. Pero esta última me produce un sentimiento extraño porque consulté con alguien del tema. México tiene muchas brujas y en algún momento yo fui a la sede la sede de México, que es Catemaco,
que también hay varias historias sobre que me pasaron en ese lugar, más cortitas, que ya le contó también a Juliet, pero la señora esta me había dicho, lo que tú tienes ahí dentro es, sin duda alguna, la Santa Muerte. Me lo dijo tal cual, y obviamente me reí, porque pues sigo vivo, ¿sabes? O sea, no quiero pensar que es eso lo que tengo en ese sillón, pero lo que yo he llegado a ver es mientras yo estoy durmiendo allá arriba en esa cama, en esta silla, al yo levantarme, he visto más de 4 veces a una persona viéndome directamente dormir sin hacer nada. Esto llegó a tal punto de que se manifestaba tanto que yo no soy una persona que tienda a tener ese miedo de que me paralizo, porque soy muy agresivo, no tengo, bueno, tengo entre mí, no tengo un poco de pena decir que yo manejo estas situaciones con mucha agresividad. Lo primero que hago al ver este tipo de cosas es no dejarlo de ver, porque siento que al dejar de ver algo, se puede mover, eso me da mucho miedo. Bajar las escaleras, cosas de estilo, y al llegar al piso no ver nada. Y llegó a tal grado que ahora yo duermo con una luz encendida, y una persona me había dicho, esa silla que tú tienes, la dejas siempre mirando a tu cama. Y yo dije, sí, esa silla yo cuando me levanto, pues lo primero que hago es ir al baño, que está a mi izquierda, y hacia la izquierda está mi cama, así que la dejo siempre viendo hacia mi cama. Esta persona me llegó a decir, cuando tú dejas una silla viendo hacia el lugar donde descansas, ciertas cosas pueden llegar a observarte dormir. Y lo que más tengo presente en este último mes es que hace, no sé, 3 meses tal vez, algo así, yo le mandé un video a Juliet cuando yo me estaba despertando, que le dije, me tiraron una botella, no sé si era una botella o algo de ese estilo, no sé si tentaste el video Una por ahí. chapita. Una chapita de un amigo que ya había fallecido hace años. Yo en esta colonia ya no tengo ningún amigo, todos fallecieron por culpa de la delincuencia. Me tiraron esa misma chapita y yo sentí un coraje muy feo porque esa insignia que él me había regalado me la dio antes de morir. Y desde ese entonces yo cada vez que siento ese tipo de que me están observando, lo primero que hago es recuerdo ese coraje que me dio, que mancillara, vaya, algo que desde mi propiedad y que yo quería mucho. Me deshice de la chapita ya que se la fui a entregar a mi compañero. Es una tradición que yo tengo, vaya. Ujú. Y desde ese momento comienzo a dejar la silla pegada al escritorio para que no se pueda mover y la luz encendida. Ese mismo día hice, vaya, este ritual que es pegar la silla, y yo al subir y a dormirme, claramente escuché como la silla con coraje la hicieron hacia atrás. Y eso Ay, verga. Sí, y eso es lo más, vaya, agresivo que he sentido por parte de esta entidad, porque las veces que yo la he visto, como te repito, me le quedo viendo y lo único que veo son esos ojos brillantes. Si está todo oscura, he llegado a ver ojos brillantes, como de algún tipo de animal, pero pues uno en plena oscuridad no se percata al completo de esta sombra. Pero cuando comencé a dormir con la luz de mi baño encendida para que diese claridad todo, sí llegué a percatar que esta entidad es una persona bastante alta, a mi parecer, güey, y que solamente se sienta a observarme, no hace nada. O sea, he llegado al punto de que lo veo y me vuelvo a dormir ya. Estoy tan acostumbrado a él que hago eso. Lo veo, sé que es él y me vuelvo a dormir. Y esta Pero no última, tiene sombrero ni nada. no, o sea, es una persona vestida formalmente, eso sí lo he llegado a reconocer, porque tiene pantalón y parece que tiene un abrigo bastante bueno. Pero esto no sé a qué se deba, vaya, pues que tal vez el fantasma mamón o algo de ese estilo, yo qué sé. Sí, puede ser que Fantasma con plata. tal vez al fantasma le gusta ver pinches cholos dormir, güey, no sé. Pero pues esa es la historia que más me da como que miedo, ¿no? Como que coraje, que me haya tocado mi chapita y que me haya movido la silla con tanto enojo, como diciéndome, no quiero que la pongas ahí, me gusta verte dormir. Sí, pero yo tengo una pregunta para André. Si uno tiene como reclama el lugar como tú dices, pero con Pues, o agresividad, sea, lo ¿eso que puede pasa tener es que, repercusiones o sea, negativas? tú Sí, yo puedes supongo que sí, hacerlo, ¿cierto? pero mm, no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque es que, ¿por qué lo digo? Depende de qué tipo de entidad sea. Lo que pasa es que las entidades Mm, como son
cercanas a las emociones. Entonces, una entidad, o sea, imagínate que esas entidades, todos venimos, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Todos venimos de luz, de un centro de luz. Imagínate una fuente de luz, desde ahí viene todo lo que se ha creado. Entonces, entre más lejos estén esas entidades de la luz, más están unidas a emociones como la ira, como el dolor, resentimiento, culpa, miedo. Entonces, entre más cerca estamos de la luz, las emociones son de amor, de agradecimiento, de felicidad. Entonces, idealmente lo que uno debe hacer, al principio uno puede hacerlo con ira, pero si se vuelven insistentes, toca hacerlo con la emoción más desconocida para ellos y más fuerte a la luz. Y esa emoción es el amor. ¿Sí? Y suena súper cheesy, súper cursi. Yo sé que suena súper cursi. Yo me lo digo y yo lo digo, suena recursi, pero yo lo digo porque a mí me ha funcionado. Es lo que más me ha funcionado. Porque cuando tú utilizas la ira es una emoción que está escondiendo el miedo. Sí, y esconde el miedo. Tú en realidad sientes miedo, pero te sientes vulnerado y te da rabia, ¿sí? Entonces no estás evitando, estás igual sintiendo la emoción, pero la estás escondiendo con otra. Entonces es importante tratar de comprender, digamos en el caso de Juancito, si esta persona se sienta siempre ahí, en lugar de ser con ira, si ya lo intentó y todavía sigue, pues intenta con amor. O sea, ¿por qué esa persona o esa entidad está ahí? ¿Sí? ¿Por qué está ahí? ¿Sí? Tratar de sacar a esa persona con una emoción que ya no es capaz de sentir, porque esas entidades ya no sienten eso, ya no saben qué son, ¿sí? Y tampoco saben quién son. Y otra forma es reclamar el lugar diciendo tu nombre. O sea, tú tienes que decir tu nombre, como yo soy Andrea Urquiza, ¿sí? Este es mi espacio, gracias por venir, pero por favor vete, ¿sí? No necesitas gritar, mandarle todo el amor del mundo. En ese momento lo que yo hice cuando me pasó esa situación contra la pared, yo empecé a pensar en mi mente a todas las personas que amo en mi vida, y pues afortunadamente amo a muchas personas. Incluso pensé en Julie, pensé en Carlitos, y yo pensé en esas personas porque yo sentí amor en mi corazón, y solamente fue en ese momento cuando me desperté. Solo fue en ese momento, porque yo recuerdo que yo intentaba moverme, yo intentaba escapar, yo intentaba huir, yo intentaba hacer todo y todavía estaba contra la pared. Fue en el momento que yo empecé a tener en mi mente a todas las personas que realmente amo y empecé a darle eso a esa entidad, que esa entidad simplemente se fue, porque ya esa energía no es algo que conoce, ¿sí? Entonces, se puede usar la ira, pero si de verdad es algo muy insistente, toca usarlo la forma más poderosa. Y suena súper cursi, pero me ha funcionado. El amor. Ya sabes, Juancito. Es que hola, bebé. Comprar lencería, Ven aquí. mandarle esos al viejo. Se enamora de mí después de estar en la... No, sí. Güey, o sea, que aparece en mi cama después el marica ese. No me daría eso. Besitos. Le manda besos. Yo te tengo amor, mi amor. Pero... Sí. Pero sí, estos son casos que yo sé que la mayoría de los oyentes, cada cual tiene su historia. Y les agradezco mucho a los invitados por estar en este segundo capítulo de Monstruos y Fantasmas, y por si ya no escucharon la primera parte. Y muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros y compartirnos tu punto de vista y tus tips, porque yo doy fe que sirven. Con y pues mucho ya amor cada cual sexy. verá si espera a los viejos en lencería, a los viejos fantasmas en lencería en la cama. Sí. Bueno, muchísimas gracias, André, por estar en este capítulo de Metro Sci-Fi Show. Y muchas gracias, Juan, también por estar con nosotros. Y muchas gracias, Julie, por estar con nosotros en cada episodio. Y bueno, ya con esto culminamos este episodio de Metro Sci-Fi Show de Monstruos y Fantasmas. No se olviden inscribirse en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como Metro Sci-Fi Show y estamos en Twitter como Fi Metro. Y también recuerden que estamos en Anchor, en Spotify,
iTunes y Google Podcast. Y no se olviden de estar pendientes en el próximo episodio, que vamos a hablar de los orígenes del universo y del ser humano. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y que pasen unas buenas noches. Hasta luego. Bye. Chao.